Adelante. Diputadas y diputados, honorables 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, doctor Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que a este tribunal le confieren los artículos 60, fracción tercera, 98 y fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 11, fracción sexta y demás que se le confieren. Exposición de motivos. El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tuvo como objeto llevar a cabo una reforma integral que estableció las bases para regular el sistema procesal penal acusatorio, así como el sistema penitenciario y de seguridad pública. Uno de los preceptos constitucionales modificados fue el 17, en el que se ordenó que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. La citada reforma constitucional reestructuró el sistema de justicia penal en México en el tema de los mecanismos alternativos, con la finalidad de evitar que los particulares recorrieran forzosamente procesos largos y desgastantes ante autoridades judiciales, lo anterior con la idea que el Estado pueda dar soluciones eficaces a la diversidad de conflictos. Ante el incremento de asuntos e instancia jurisdiccional que generalmente se encuentran colapsados ante las altas cargas de trabajo. Y es que la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante la Resolución 40/34, adoptada el 29 de noviembre de 1985, en el punto número 4 establece que las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y la pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo establecido en la legislación nacional. El citado instrumento internacional en su Declaración 5 señala que se establecerán y reforzarán cuando sea necesario mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficios que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante estos mecanismos. Asimismo, en la séptima norma, lo siguiente: se utilizarán cuando proceda mecanismos oficiosos para la resolución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas. Por su parte, la Declaración de Bangkok de 2005, derivada del 11 Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, en su punto 32 dispone que para promover los intereses de las víctimas y la rehabilitación de los delincuentes, reconocemos la importancia de seguir elaborando políticas, procedimientos y programas en materia de justicia restaurativa que incluyan alternativas del juzgamiento, a fin de evitar los posibles efectos adversos del encarcelamiento, de ayudar a reducir el número de causas que se presentan ante los tribunales penales y de promover la incorporación de enfoques de justicia restaurativa en las prácticas de justicia penal según corresponda. La justicia tradicional y la justicia alternativa se encuentran en el mismo rango constitucional. De hecho, el acceso a ambas es considerado un derecho humano. Así, lo ha sostenido el segundo tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, bajo la tesis de rubro Acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano. Goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado, en la que, tomando las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional del mencionado artículo 17 del 18 de junio del 2008, estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita, en la que se permitirá, en primer lugar, cambiar el paradigma de la justicia restaurativa. Propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegia la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad, y tienen como objeto idéntica finalidad, que es resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley del Estado mexicano.
producto de tan importante reforma a nuestra Carta Magna y a los instrumentos internacionales antes citados, en suplemento 5 al número 105 del periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al 31 de diciembre del 2008, se publicó la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas, misma que en su artículo 3, fracción 5, señalan como mecanismos alternativos a la mediación, la conciliación y el procedimiento restaurativo. De la promulgación de la referida ley a la fecha, el sistema penal acusatorio y los mecanismos alternativos de solución han sido objeto de transformaciones. Por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación del 5 de marzo del 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, en su artículo 184, establece que son soluciones alternas del procedimiento al acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, obviamente figuras legales no contempladas por el legislador local en 2008. De igual forma, el 29 de diciembre de ese mismo año se promulgó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la cual presentó en su artículo 3, fracción novena, que los mecanismos alternativos son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Por su parte, el diverso 40 es categórico. La Procuraduría General de la República y las Procuradurías o Fiscalías estatales deberán contar con órganos especializados en mecanismos alternativos de resolución de controversias. El Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales podrán contar con dichos órganos. Los órganos deberán tramitar los mecanismos alternativos previstos en esta ley y ejercitar sus facultades con independencia técnica y de gestión. Asimismo, realizarán acciones tendientes al fomento de la cultura de la paz, para cumplir con las finalidades señaladas en el párrafo que precede. El órgano contará con facilitadores certificados y demás personal profesional necesario para el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, el sexto párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral y las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación del sistema. Atendiendo a dicho mandato constitucional, el 16 de junio del 2016 se publicó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, misma que en su artículo 18 dispone que la solución de controversias en los que esté involucrada alguna persona adolescente será prioritariamente sin recurrir a procedimientos judiciales, con pleno respeto a sus derechos humanos. Se privilegiará el uso de soluciones alternas en términos de esta ley, el Código Nacional y la Ley de Mecanismos Alternativos. De igual manera, el artículo 21 regula lo concerniente a la justicia restaurativa, estableciendo lo siguiente. El principio de justicia restaurativa es una respuesta a la conducta de la ley señalada como delito, que respeta la dignidad de cada persona, que construye comprensión y promueve armonía social a través de la restauración de la víctima u ofendido, la persona adolescente y la comunidad. Este principio puede desarrollarse de manera individual para las personas mencionadas y sus respectivos entornos, y en la medida de lo posible entre ellos mismos, a fin de reparar el daño, comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias. Por la importancia de estos mecanismos, la involucrada ley nacional existe una regulación especial en el libro segundo denominado Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Formas de Terminación Anticipada, que comprende el artículo del 82 al 93. Los artículos 84 y 85 del cuerpo legal de alusión ordenan, respectivamente, que los mecanismos aplicables en materia de justicia para adolescentes son la mediación y los procesos restaurativos. La mediación es el mecanismo voluntario mediante el cual una persona adolescente, su representante y la víctima o ofendido buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia. El facilitador, durante la mediación, propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes para que logren alcanzar una solución a su conflicto por sí mismos. La aplicación de la justicia restaurativa también se prevé una ejecución de medidas de sanciones a adolescentes según lo estipulan los artículos 192, 193, los que señalan podrán realizarse procesos restaurativos para todos los hechos señalados como delitos que podrán ser aplicados a partir de que quede firme la sentencia que imponga una medida de sanción a un adolescente. En ese mismo orden de ideas, los artículos 194, 195 establecen los efectos de cumplimiento de acuerdos derivados de los procesos restaurativos y el diverso 197 de la ordenanza aludida regula mediación e intermediación, estableciendo lo siguiente.
En todos los conflictos interpersonales entre personas adolescentes sujetas a medidas de sanción de internamiento, procederá la mediación entendida como el proceso de diálogo, autorresponsabilización, reconciliación y acuerdo que promueve el entendimiento y encuentro entre las personas involucradas en un conflicto, generando la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión derivada de los conflictos cotidianos de la convivencia e internamiento que genera. El mismo 16 de junio del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que su artículo 206 prevé la mediación penitenciaria de la forma siguiente. En todos los conflictos interpersonales entre las personas privadas de la libertad o entre ellas y el personal penitenciario derivado del régimen de convivencia, procederá a la mediación penitenciaria, entendida como el proceso de diálogo, autorresponsabilización, reconciliación y acuerdo que promueve el entendimiento y encuentro entre las personas involucradas en un conflicto generando la pacificación de las relaciones y la reducción de tensión derivada de los conflictos cotidianos que la convivencia en prisión genera. Para su aplicación, se seguirán las disposiciones contenidas en esta ley, el protocolo correspondiente y en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Ciudad de Zacatecas, 27 de septiembre de 2020. Atentamente, doctor Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Primera Sala Civil, presidenta Evelia Ramírez González. Magistrada María Isabel Carrillo Rendín, magistrada Beatriz Elena del Refugio Navejas Ramos. Segunda Sala Civil, magistrada Silveria Serrano Gallegos, presidenta. Magistrado Jorge Ovalle Beltrán, magistrado Martelena Berume Navarro. Primera Sala Penal, magistrado Miguel Pérez Nungaray, presidente. Magistrado Edgar López Pérez, magistrado Angélica Castañeda Sánchez. Segunda Sala Penal, magistrado Carlos Villegas Márquez, presidente. Magistrado Miguel Luis Ruiz Flores y magistrado Juan Antonio Ortega Aparicio, todos ellos con rúbrica. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.